Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Perdón por haber tomado esta decisión, pero ayer no pude asistir a la escuela, ando con un problema gastrointestinal, entonces ahorita a las 6:30 tengo una cita, sí, entonces por eso fue que tomé la decisión de darles la clase en línea, si no, no me hubiera dado tiempo de estar en la escuela, venir a mi casa y luego ir aquí al hospital, ¿ok? Entonces voy a darles hasta las 6:15, y si es necesario para que terminemos mañana, tomar una hora de el laboratorio en la tarde, lo hacemos. Ayer también le avisé, me habló Hanna y le dije, pues estaba mal, la verdad, ayer todo el día, y no fui a la escuela, no di el laboratorio, lo dieron los maestros Luis y David, pero bueno, ya hoy estoy aquí, ¿no? Entonces vamos a ver todo lo que podamos avanzar el día de hoy, y ya lo que me falte de pseudomonas, y esto lo complementamos. No sé quién les haya dado la práctica de pseudomonas. ¿Quién se las dio? Para ver la cantidad de información que les hayan podido dar con pseudomonas. ¿Quién les dio la práctica de pseudomonas? ¿O no la hicieron? La profesora Heidi, profesora. Ah, ok, perfecto, bien. Entonces sí tienen más o menos cubierto parte de ella. He visto lo que ella presenta en pseudomonas. Bien, ok. Entonces, nada más recuérdenme, terminé de ver con ustedes los diferentes patotipos de coli. Vimos UPEC, Escherichia coli uropatogénica, ¿o no? ¿O ya habíamos empezado a ver salmonela? Sí, vimos la uropatogenia. Ya vimos la UPEC, empezamos a ver ya salmonela. No, eso no. No, nada, pero sí terminamos con la UPEC. Con la Escherichia coli uropatogénica, ¿sí? ¿Lo terminamos de ver? ¿Sí? Sí. Ok, bien. ¿Les di algo sobre colon in blood también? ¿O no? Creo que no, profesor. No, eso no vimos colon in blood, No. ¿no? Ok, bien. Entonces, les voy a dar eso rápidamente y empiezo a hablar de salmonela. Entonces, déjenme abrir nada más esta... Ok, voy a compartir pantalla. Y vamos a ver ahí, ¿ok? Entonces, ok. Vamos a ver esta parte, muchachos, de otra forma de poder hacer la identificación de los diferentes patotipos de Escherichia coli, principalmente lo que son las cepas enterotoxigénicas, las cepas enteropatógenas, inclusive las enterohemorrágicas, aunque las enterohemorrágicas ya vimos que es un poco más sencillo hacer su identificación con los crecimientos en los diferentes tipos de medios selectivos que hay para la O157H7, medios cromogénicos, ay, déjenme,
ver, Hanna, ¿se puede quedar como ay, espérenme. ¿Como coanfitrión? ¡Ey! Sí, espérenme. Espérenme, ¿dónde le doy? ¿Dónde le jarro ahí para Ay, ya le di, confitrión acá, sí. Ya está, ¿sale? Para que me deje entrar a sus demás compañeros. Bien, entonces les decía, esta es otra metodología, es una metodología que emplean en el INDRE para hacer la identificación de los diferentes patotipos con esta metodología que es una técnica de hibridación, ¿sí? En las técnicas de hibridación lo que hacemos es extraer o separar la cadena de DNA en cadenas simples, en cadenas sencillas, y después aplicarles una cadena complementaria marcada con, bueno, se pueden marcar de diferentes maneras, lo que conocemos como una sonda. Entonces, una sonda es una cadena de DNA, de RNA o de un oligonucleótido sintético, pero que se encuentra marcado, ya sea con algún compuesto fluorescente, radioactivos que ya no se utilizan, o con alguna sustancia como es la avidina, alguna marca radiográfica, ¿sí? Entonces, y con eso, si nosotros encontramos la cadena complementaria, la sonda se va a unir. Bien, entonces vamos a ver y a entender, a definir lo que es una sonda. Ahí, como vemos en la diapositiva, una sonda es un fragmento de una sola cadena de DNA o de RNA que se encuentra marcada, ¿sí? Con una molécula reportera que se le llama. Y estas sondas se emplean para el reconocimiento específico de alguna molécula X que nosotros queremos detectar en alguna bacteria, ¿sí? Hay un gen que codifique, por ejemplo, como ahorita en este caso, la toxina, el gen TSP, un fragmento de un plásmido, o en fin, ¿ok? Entonces, a través de lo que es un proceso denominado de hibridación, ¿sí? Entonces, hay tres tipos de sondas de ácidos nucleicos, los fragmentos de ADN, los fragmentos de RNA y oligonucleótidos, como les dije, sintéticos, o denominados también oligosondas, ¿sí? ¿Y qué son las moléculas reporteras? Las moléculas reporteras son generalmente compuestos químicos que se encuentran unidos a estas ondas y que de esta manera estas van a servir como reporteras para poder detectar las moléculas o los genes o el fragmento de DNA que va a hibridizar con esta sonda, ¿sí? Entonces, estas moléculas que se utilizan para marcar a las ondas pueden ser, como dije, radioactivas, como el azufre 35, el fósforo 32, o moléculas que se denominan de afinidad, como es la biotina y la digoxigenina, o enzimáticas en las cuales le podemos poner una fosfatasa, una enzima, una peroxidasa y después adicionamos el sustrato, y si sustrato es transformado por la enzima, quiere decir que está presente o está unido a el DNA o RNA o oligo que nosotros estamos buscando. O podemos utilizar también compuestos que se unen al DNA o al RNA, que son generalmente compuestos derivados de las acridinas, ¿sí? Que son quimioluminiscentes y que estos florecen a el influjo de la luz ultravioleta. Entonces pueden utilizar diferentes marcadores. Los más utilizados son los de afinidad, la biotina o la digoxigenina, igual que las enzimáticas con peroxidasa de rábano o fosfatasa alcalina.
Los ésteres de acridina también son utilizados, pero ya en menor proporción. Ahora, los tipos de hibridación que tenemos hay procesos de hibridación que se hacen en solución, la hibridación in situ y la hibridación que se hace en fase sólida, que se hace en papel, en gel, en fin. La que nosotros vamos a ver se llama o se denomina colon in blood porque se hace sobre una caja de Petri donde colocamos las colonias y después las transferimos a un papel de nitrocelulosa, ¿sí? Y ahí hacemos todo el proceso. Ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo esta metodología. Para hacer esta técnica de colon in blood o hacer este proceso de hibridación, ¿sí? Hay factores que van a darnos la reacción, hacer la reacción más sensible, más específica, ¿sí? Y de esto va a depender la concentración que se use del ácido nucleico que estamos buscando. O sea, si yo quiero buscar en el coli el gen para la síntesis de la toxina LT o el plásmido para el pili formador de Bumble, en fin, el gen EAE, ¿sí? Ahí entonces todo va a depender también de la concentración que tengamos ahí. El otro va a ser la complementariedad que haya entre la sonda y el nucleótido o el fragmento del gen que estamos nosotros buscando. O sea, de la bacteria que yo quiero detectar el gen y la sonda, qué tan específicos son. ¿Sí? Generalmente las sondas se fabrican o se crean después de que uno tiene secuenciado el gen, ¿sí? Porque entonces se hacen al 100 la complementariedad en ese caso, ¿sí? La concentración de sonda que nosotros vamos a emplear y la longitud de la sonda. Entonces, de eso va a depender el que tengamos nosotros en ese proceso de hibridación más sensibilidad y más especificidad. Ahí. También va a depender la actividad específica de la molécula reportera, o sea, qué tan bueno va a ser el marcador con el que está marcada nuestra sonda. Las condiciones que se lleva a cabo la reacción, que son el pH, la fuerza iónica, la temperatura en la que vamos a llevar a cabo el proceso, ¿sí? Y el acceso hacia el ácido nucleico, cómo lo vamos a tener, si en solución, fijo, en la fase, como dijimos, sólida, in situ, en fin, ¿sí? Y todo nuestro protocolo, todo nuestro formato de hibridación tiene que guardar y tener todos estos puntos para que nuestro proceso sea el correcto y se pueda llevar a cabo. Ahí, bien. ¿Qué es el colon in blood? El colon in blood es una técnica, una metodología que se hace para detectar algún gen específico por este proceso de hibridación en colonias bacterianas, ¿sí? Es un método que se emplea en el cual nosotros vamos a tener nuestras colonias ya identificadas, como lo vimos en clase, por las pruebas bioquímicas primarias, el INVIC, ya hicimos serología y ahora vamos a hacer la identificación de un gen específico, un gen diana, a través de un proceso de hibridación y utilizando la técnica de colon in blood, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, nosotros en esas colonias que nosotros aislamos, que nosotros identificamos en un brote, no sé, de una diarrea sospechosa de Escherichia coli enterotoxigénica, de diarrea en niños, diarrea del viajero, o una EPEC, una Escherichia coli enteropatógena, ¿sí? Entonces, vamos a determinar, como vimos, algún gen específico por esta metodología. Bien. ¿En qué consiste? La metodología consiste en que nosotros vamos a sembrar varias clonas sobre un medio de agar. El medio de agar que se utiliza es un medio rico, una AST, un Müller,
un medio luria, que se abrevia ML, un medio luria, un Müller-Hinton, debe de ser en un medio rico, ¿ok? Nosotros sembramos las colonias, pero las colonias nosotros las vamos a sembrar de una manera ordenada, ¿sí? Si yo tengo mi caja del medio y tengo mis diferentes clonas que yo ya aislé de una E. coli sospechosa de ser enterotoxigénica, entonces yo voy a tener varias clonas ya purificadas que ya como vimos identificamos. Entonces aquí voy a tener la clona 1, la clona 2 que yo aislé, la clona 3, la clona 4, la clona 5. Todas ellas me dieron sospechosas de Escherichia coli enterotoxigénica que producen toxina. Entonces no tengo el material para hacer ELISA, pero tengo el material para hacer colon in blood. ¿Sí? Entonces, de esta manera, por medio de hibridación, yo tengo la sonda para detectar el gen LT, una parte del gen LT, y entonces voy a usar esa metodología. Entonces, ¿qué hago? Entonces, esta clona 1, ¿sí? Esta es la clona 1, la clona 2, la clona 3, la clona 4, y así ustedes pueden sembrar 4, 5, 6 clones. Entonces las vamos a sembrar en forma ordenada, así con el asa o con un palillito, ¿sí? Yo las siembro así como dando vueltecitas, y ahí tengo la clona 1, luego la clona 2, ¿sí? Igual, así como puntitos, la clona 3, ¿sí? La clona 4 y así sucesivamente, ¿ok? Hasta llenar mi caja, y esto lo pueden hacer ahí, ¿ok? Entonces, ustedes tienen una marca en su caja, aquí le ponen una flechita y ustedes saben, si las vemos con la caja abierta, ustedes saben que esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Si ustedes las ven por la parte de atrás de la caja, voltean la caja y entonces se invierte. Entonces la 1 sería esta, 1, 2, 3, depende cómo vean la caja. Si abierta hacia arriba, hacia ustedes, o por la parte de atrás. Eso sí, hay que ver el orden en el cual la están poniendo, ¿ok? Entonces, de esa manera se siembran las cajas. Se incuban y se esperan a que crezcan, ¿sí? Hay veces que se deja a que ya estén las colonias bien crecidas. Hay otros laboratorios que dejan unas 5 o 6 horas de incubación y luego ya ponen el filtro de nitrocelulosa y al otro día la retiran. O sea, puede hacerse de diferentes maneras. Generalmente lo que se hace es esperar a que haya bien la presencia de las colonias en el medio, en la caja, ¿sí? Y entonces ya cuando están bien crecidas, se transfieren a una membrana de nylon o de nitrocelulosa. Las más utilizadas son las de nitrocelulosa, ¿sí? Sobre el papel de nitrocelulosa, el filtro, ahí se les hace un tratamiento en el cual nosotros vamos a alisar las células para liberar el DNA, ahí mismo en el filtro de nitrocelulosa. Y después vamos a desnaturalizar, o sea, a abrir la cadena, ¿sí? Para separar el DNA, ¿sí? Desnaturalizar el DNA, de la doble cadena tengamos cadenas simples, cadenas sencillas, ¿sí? Y después de esto, ya que nosotros tenemos desnaturalizado nuestro DNA ahí en la caja, o sea, ya nosotros tenemos la doble cadena, ¿sí? En donde están las colonias crecidas, en el papel de nitrocelulosa, se pone en una caja, se lisan las células, ya sea con Twin, con algún detergente para romperlas, y después se agrega una solución, generalmente un álcali, para que nosotros tengamos cadenas simples, separadas, ¿sí? Ya ahí. Y después de esto, entonces se va a agregar la sonda, ¿sí? La sonda que va a ser una cadena sencilla, como dije, pero que está marcada, que va a estar marcada con algún molécula reportera.
Entonces, si nosotros agregamos esto aquí y esto es complementario a esto, se van a formar, ¿sí? Híbridos. Pero estos híbridos, cuando se une la sonda aquí y después nosotros la revelamos, la podemos detectar si se unió o no, porque entonces vamos a tener aquí este proceso de hibridación y nosotros podemos ver si se dio o no la hibridación porque vamos a detectarlo a través de estas moléculas reporteras, ¿ok? Entonces, es así como se lleva a cabo el proceso de una hibridación, ¿sí? Son por complementariedad. Bien, entonces, en el colony blot se hace una transferencia del DNA de una colonia de bacterias a una fase sólida. Ese es un proceso de hibridación en fase sólida. Y como ya dije, puede ser un filtro de nylon o de nitrocelulosa, ¿sí? Ahí. Entonces, una de las cosas importantes es que tiene que estar el DNA que nosotros vamos a probar por esta metodología, las colonias puras. Si ustedes meten una mezcla, como lo han visto ustedes, ya les enseñaron un poquito de lo que es cuando hay mezcla de colonias, pues entonces vamos a tener ahí dos tipos de DNA y entonces vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, esto se hace con las colonias ya bien puras que se aíslan o se purifican las clonas previamente, ¿sí? Y entonces, como ya dije, se siembran en forma ordenada y se incuban, bueno, aquí utilizan agar-luria, pueden usar AST, pueden usar Müller, y los incuban 4 horas a 37 grados, lo que dice la metodología. Y después de este tiempo colocan la membrana de nylon o de nitrocelulosa sobre la placa con las colonias en crecimiento y ahí se incuba toda la noche. Entonces lo que va a hacer es, va a crecer la colonia y la colonia a su vez se va a impregnar en el filtro de nitrocelulosa. ¿Ok? Ahí. Bien. Ya que están transferidas en esa membrana, ¿sí? El DNA se rompe. ¿Sí? Ya les dije, por algún tensoactivo, generalmente se usa Twin, ¿sí? O algún otro compuesto para poder romper la bacteria, ¿sí? La estructura de su pared, ¿sí? Y la membrana externa y liberar el material genético. Y después se hace la desnaturalización, generalmente con hidróxido de sodio. Y ya que está hecho esto, entonces es cuando se va a agregar la sonda, que como les dije, uno de los compuestos más utilizados es la digoxigenina. Entonces se va marcada la sonda con la digoxigenina y entonces este fragmento, si encuentra su complemento, ahí en donde lo estamos adicionando en la colonia que creció, se va a unir específicamente, ¿sí? Y nosotros vamos a ponerla en evidencia, en este caso, cuando se usa la digoxigenina, un anticuerpo anti-digoxigenina, que está generalmente conjugado a una enzima que es la fosfatasa alcalina, ¿sí? Y se utiliza el sustrato de la enzima, ¿sí? Y entonces nos va a dar el desarrollo de un color, ¿sí? Cuando incubamos esta membrana a temperatura ambiente y en la oscuridad. Y de esa manera podemos en el papel, por eso se llama así colony blot, porque vamos a observar como una mancha, como un punto donde haya hibridado y como está marcada, entonces ahí se va a producir una mancha donde no haya habido o no haya encontrado su complemento el DNA, pues no va a haber hibridación y ahí no vamos a ver ninguna mancha y eso. ¿Ok? Entonces, aquí en este esquemita está resumido todo lo que acabo yo de decir. Esto lo hacen en el INDRE. Entonces, esta es la caja de medioluria. Aquí vamos nosotros a sembrar en forma ordenada las colonias, ¿sí? Nosotros sabemos cuál es la 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Y si nosotros tenemos por acá marcada la, ¿ok?
Después de que las colonias ya están crecidas, entonces lo que agregamos, este es el filtro, la de nitrocelulosa, se coloca sobre la placa, ahí. Y entonces las colonias que están aquí crecidas se pegan aquí al filtro. Ya las colonias están impregnadas en el filtro. Entonces se retira el filtro, se coloca en otra caja de Petri, ¿sí? Y ahí se hace la lisis y la desnaturalización del DNA, ¿sí? Y bueno, se fija sobre la membrana. Después de esto, entonces ya se hace la adición de la sonda que está marcada, ¿sí? Y que va, si hay su complemento aquí donde desnaturalizamos el DNA, si hay el complemento de esta sonda, se va a unir, ¿sí? Se va a unir porque ahí ya está el DNA en cadena simple. Entonces, agregamos la sonda, incubamos, lavamos posteriormente para quitar lo que no haya quedado unido y no haya interferencia, y después vamos a visualizar, ya sea, si es como les dije, con el anticuerpo y luego agregando el sustrato de la enzima, ¿sí? Y ya dependiendo del sustrato, la enzima va a desarrollar un color. Entonces, de todas estas colonias que pusimos aquí, pues vamos a tener que esta, ¿sí? Y esta de acá, y esta de acá, son las que hibridizó. Todas las demás no hubo hibridación, lo cual quiere decir que ninguna de estas otras colonias tiene el gen. El único que tiene el gen que andamos buscando son las que nos desarrollaron color, ¿sí? Y esa es la famosa prueba de Colonin Blot. Esto lo hacen en el laboratorio de enterobacterias, ahí en el INDRE, con la doctora Lupita. Hacen toda esta metodología. Es una metodología simple, sencilla, a veces tal vez más económica que hacer el ELISA o que hacer un PCR, una PCR para detectar, como vimos, amplificar el gen LT o el gen para la síntesis de la toxina termoestable. ¿Está claro? ¿En qué consiste esta metodología? Ok, bien. Entonces, esta es otra forma esquemática de representar el proceso. Entonces, aquí es la transferencia de las colonias ya en la placa del filtro de nitrocelulosa, ¿sí? Se hace el tratamiento con álcali para separar las... Dios. Creo que tengo, aguántenme porque me dice que, ay, que se me acaba mi tiempo en 10 minutos. Déjenme, Ojana, no sea malita, le puedo pedir si se comunica con la maestra Heidi y nos da la clave del laboratorio, si lo puedo usar, el laboratorio 2 horas. No tengo su, así como, contacto de teléfono, pero le puedo mandar un correo. No, espéreme, se lo doy. Ah, bueno. Espéreme. Ay, sí, porque como entré así directo y no lo actualicé ya, entonces ya me anunció que se termina en 10 minutos. Oh, espere, a ver, espere. Cómo están las colonias, hacen la lisis, se libera el DNA, hacen la desnaturalización y ya vamos a tener las colonias solas, simples, ¿sí? Y ya sobre el filtro. Después aquí está la sonda, ¿sí? Que voy a usar, que es el complemento del gen que quiero buscar.
y entonces lo adiciono, ¿sí? Lo adiciono. Aquí en este caso, este va marcado con radioactivamente, con fósforo 32, ¿sí? Y entonces ahí va la sonda, ¿sí? Ahí va la sonda, acá estas rojitas, y entonces donde encuentre su complemento, si encuentra, ahí se va a unir, ¿sí? Ahí se va a unir y después yo puedo, por una autorradiografía, detectar dónde se dio esa hibridación. Y entonces aquí, en este caso, en el otro fue un color, aquí se ve una mancha negra sobre el filtro. Y aquí la colonia que me va a dar esto pues va a ser esta que está acá. Nada más una de las 6 colonias es la que llevó a cabo la hibridación. ¿Ok? Entonces, esa es una forma muy sencilla, muy simple de poder hacer esto. ¿Sí está claro? Y de esta manera yo puedo detectar el gen LT, el gen X, fragmento de un plásmido, el gen para la invasividad, el gen para la agregativa, la toxina Leishig, en fin. ¿Ok? Es exactamente otro ejemplo, lo mismo, ¿sí? Y es lo que hacemos. Ya cuando ustedes ven cuál es la que hibridó, entonces ustedes ya pueden tomar de ese poquito de colonia que nos haya sobrado aquí, porque estas se transfirieron al filtro y aquí pues va a quedar un residuo. Ustedes lo pueden dejar otra vez incubando y recuperan esta colonia. Cuando hacen esto, entonces ustedes ya detectan que esta es una colonia enterotoxigénica, enteropatógena, enteromorrágica, enteroinvasiva, porque hicieron la detección de algún gen específico por esta técnica. Y ya de ahí ustedes pueden purificar esa técnica para algunos otros estudios que ustedes quisieran hacer, ¿sí? Y ya las demás las descartan. Esas son Escherichia coli, pero no son productoras de la toxina, no tienen el gen perengano, en fin, ¿de acuerdo? Y entonces eso es lo que se hace como aquí. Entonces aquí ya el filtro se lava para eliminar y se recogen las células con los plásmidos que han hibridado con la sonda o la bacteria con el que hibridó por el DNA cromosómico, en fin, lo que ustedes hayan tratado de detectar con su sonda. Hay sondas específicas que se mandan hacer cuando ya tenemos un gen secuenciado y nosotros queremos hacer una detección a través de esta metodología, ¿sí? Y hay diferentes tipos de procesos de hibridación. Hay otras que se llaman dot blot, que son parecidas. Dot es igual como una mancha, es igual, ¿sí? Y en estas tenemos las muestras, ¿sí? Lo mismo, y estas se transfieren o se hace la separación. En este caso, aquí estamos un ejemplo con RNA, se hace la extracción, se separa en la electroforesis, ¿sí? Ahí, y en este caso, ¿cómo se llama la técnica de hibridación para detectar RNA? ¿Cómo se llama la técnica para detectar DNA? Perdón, RNA. Pues ahí lo tienen, Nother Block para DNA. ¿Cómo se llama la técnica de hibridación? Soderblock. Para proteínas. Western blot. Western blot. Entonces, todas esas son técnicas de hibridación, ¿ok? Si no se las dieron, esto lo ven en bioquímica, en biología molecular, no sé, pero en algún lado, ¿ok? Lo ven. Nosotros aquí son las que vemos estos. Y bueno, estas son técnicas más sencillas, no necesitamos un equipo tan sofisticado ni nada. Lo que necesitamos a veces es un anticuerpo pegado con una enzima, el sustrato de la enzima, y esto es a veces tal vez más económico, ¿sí? De hacer. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿sí? Es ahí. Ese es el famoso Colonin blog.
Ahora, déjenme ver si me contestó porque ya no tarda en sacármela. No me ha contestado. Denme 5 minutos. Me voy a salir para meterme al Quayet y pedir que me den tiempo con mi licencia. ¿Sale? Por favor. ¿Sí? Nos vemos en 5 minutitos, por favor. Entonces, a ver, espero, no sé manejar mucho esa cosa de darme permisos y eso, pero creo que sí, le puse más de 45 minutos. Espero que no me saque. ¿Ok? Bien, entonces vuelvo a compartir pantalla y entonces esto era lo que me faltaba ahí. Y me voy para empezar a hablar con Salmonella, ¿ok? Bien, ahí me los van dejando entrar. Ok, bien. En el caso vamos a empezar a hablar de lo que es los problemas de salmonelosis. A ver, déjenme escribirles. Ok. Vamos a ver lo que son este otro problema con las salmonelas y los problemas que nos ocasionan. Bien, primero vamos a ver salmonela, qué tipo de problemas nos ocasionan, cuántas especies hay de salmonelas y cuáles son las más importantes. Y actualmente, cuál es la clasificación que se tiene de este género de salmonela, que anteriormente eran varias especies, ahora solamente son 2. Bien, la salmonela y sobre todo la salmonelosis o la fiebre tifoidea, que es ocasionada por Salmonella typhi, es un problema exclusivo del hombre. La tifoidea no le da a ningún tipo de animal, ni a los perros, ni a los gatos, ni a los conejitos, ni a los cerditos, como las colibacilosis, ¿sí? Ahí. La salmonelosis y la shigelosis son exclusivas del humano, del hombre. Ahí. Ok. El problema se da por la ingestión de alimentos y agua contaminados, ¿sí? Si hay una persona que le dio tifoidea en una familia, se pueden contaminar las demás o contagiar las demás, ¿sí? Y esta se adquiere por el consumo de carnes de aves, principalmente con Salmonella pollorum, Salmonella gallinarum, y en el caso de de la TIFI, por contacto directo, persona a persona o oral fecal, ahí. De los alimentos con mayor índice de contaminación son el huevo, ¿sí? La carne de ave, de pollo, de gallina, ¿sí? También algunos de mamíferos, pero esto contaminado por el propio manejador de los alimentos. La leche no pasteurizada y algunos de sus derivados que se utilizan, ¿sí? En estos gérmenes de la alfalfa, ¿sí? Las personas que manejan mascotas como son las tortugas. Las tortugas son vectores o animales con generalmente tipos de salmonela. ¿Sí? ¿Qué es la tifoidea o la salmonelosis? Es una infección que se va a dar en el intestino delgado, ¿sí? Y que es ocasionado por alguna de las especies de salmonella, ¿sí? Ahí.
¿Cuáles son las personas de riesgo? Son principalmente las personas con familiares que han sufrido salmonelosis recientes, ¿sí? Quien posea mascotas, como ya dije, iguanas están hospitalizadas y con pacientes con trastornos en el sistema inmunológico, sobre todo los pacientes con SIDA. Después de que se ingiere cualquier tipo de alimento contaminado con salmonela, como puede ser la carne, el huevo, la leche, ¿sí? El tiempo de incubación que tarda en presentarse el problema son entre 8 a 48 horas, 2 días, ¿sí? El problema en la salmonelosis común, no la tifoidea, dura de 2 a 5 días. La fiebre tifoidea se puede hacer uno portador crónico hasta por años, ¿ok? En el caso de las más salmonelosis no típicas, se puede quitar el problema en cuestión de varios días, pero la tifoidea les dan una cuarentena y generalmente la tifoidea cursa aproximadamente todo lo que vimos nosotros desde la incubación, el proceso prodrómico, la enfermedad y luego el decline, 4 semanas, un mes, ¿ok? Por eso es que se da la cuarentena. Ok, la sintomatología generalmente de la salmonelosis es calambres, dolores abdominales, la diarrea, que es una diarrea generalmente de color verdoso, fétida, de olor desagradable, se puede producir vómito, fiebre, escalofríos y dolor muscular, ¿sí? Generalmente la salmonela, como dijimos, entra por cavidad oral, se va a lo que es el intestino delgado, de ahí puede pasar al intestino grueso y del intestino delgado se puede ir a hígado, se puede ir a vesícula, se puede ir a médula, la tifoidea, la tifi. Las otras generalmente quedan solamente en el parte del intestino. La que tiene capacidad de inducir un proceso bacterémico y pasar a algunos otros órganos es la tifi. Y para tifi, la Dublín y nada más, ¿ok? Esas son las que tienen esta capacidad. Todas las demás salmonelas se quedan en el intestino, no ingresan a algún ganglio linfático, a torrente circulatorio. La tifi sí, por eso la temperatura y por eso los portadores crónicos en vesícula, en médula, en vaso, ahí. Bien. El tratamiento generalmente es la recuperación del fluido perdido, los electrolitos, ¿sí? La modificación de la dieta, ¿sí? Y solamente la terapia con antimicrobianos si el paciente así lo requiere por las características del hospedero, entonces el responsable de dar esta terapia será un médico. Él ya sabrá si se da algún tratamiento. Generalmente para el tratamiento de la salmonelosis es cloranfenicol. ¿Ok? Bien. ¿Quién descubrió el bacilo de la tifoidea? O sea, la tifoidea como tal. Esa fue descubierta generalmente por la observación de unos bacilos que se encontraron en los ganglios mesentéricos de un paciente que murió de tifoidea. Y eso lo hizo el doctor Ebert en 1880. Él fue el que aisló o vio por primera vez a estos bacilos en este tipo de tejido. Y Roberto Koch confirmó todo el descubrimiento que se hizo del doctor Ebert y los que observaron estos bacilos en algunos pacientes. Él culminó todos los estudios cultivando a la bacteria, ¿sí? Ahí, en 1881, ¿sí? Ahí. Y en 1896 demostraron que el suero de un animal que se le metió el bacilo de la tifi
y que se le llamaban bacilos tifi, ¿sí? Lo inocularon a un conejito y de este conejito obtuvieron anticuerpos y después demostraron que estos anticuerpos aglutinaban con el bacilo que había aislado Gapsky y Roberto Koch. Y en ese año, en 1896, entonces ellos vieron que este problema sí podía ser detectado serológicamente. El serodiagnóstico es uno de los pocos de los problemas diarreicos que se puede hacer serología, ¿sí? Que es para la fiebre tifoidea, nada más, ¿ok? Ahí, porque ni siquiera el de vibrio cólera. Yo les hice unas preguntas en el examen pasado, sus calificaciones se las entrego este jueves o viernes, por favor, ¿sí? Les pregunté cómo se hacía la prueba serológica para vibrio cólera, para el suero polivalente, cómo se hacía para los sueros, para los serotipos, que eran el Ogawa, Inaba o Icojima, pero que el Icojima les dije es muy raro. Entonces me ponen que con el suero del paciente, que no inventen. No hay, para hacer, bueno, sí hay vacuna, pero no se hace un serodiagnóstico del cólera para nada, ¿sí? Solamente para esta. Y entonces me pusieron que detectan y ponen el suero del paciente y bueno, ahí en algunos les hice algunas correcciones, no todo. Les pregunté qué era la vacuna de GIN y todos una vacuna conjugada. Y les puse ahí con un signo de interrogación que es una vacuna conjugada. ¿Ok? ¿Y por qué se hace una vacuna conjugada? Bien. Entonces, aquí en este año se hizo esta prueba, serodiagnóstico, porque vieron que sí se induce la formación de anticuerpos. Y de hecho, sí hay vacunación contra salmonela, pero esa vacunación que se hace es una vacuna que se hace con el antígeno O, que son, ¿qué tipo de compuestos químicos, chicos? El antígeno O. Son ¿Qué es el antígeno? polisacáridos. Polisacáridos. ¿Los polisacáridos son buenos inmunógenos? No. No, por supuesto que no. ¿Ok? Entonces, la protección que se ha hecho tomando los varios serotipos bueno, el serotipo de Salmonella typhi dura aproximadamente 3 meses. Y la vacuna que se ha hecho con los flagelos, que son, ¿qué tipo de compuestos forman los flagelos? ¿De qué están hechos los flagelos? Flagelina. Pues flagelina. ¿Y qué es la flagelina? Una proteína. Y la proteína sí es un buen inmunógeno. Entonces, las vacunas que se han hecho con la flagelina de Salmonella typhi dura aproximadamente 6 meses. ¿Ok? Entonces, es la única vacuna que se llega a aplicar a personas de primer mundo que viajan a países en vías de desarrollo, que vienen a América, que van a Centroamérica, parte de Sudamérica, que somos países endémicos de salmonelosis. Y entonces, de esa manera, los protegen. ¿Ok? Entonces, la fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa que puede ser para algunos hospederos con problemas, pues puede ser mortal, ¿sí? Se transmite, ya dije, por agua, alimentos contaminados, ¿sí? Y se reportan anualmente casos de fiebre tifoidea entre 11 y 20 millones de personas, entre las que pueden morir entre 128 hasta 160,000 personas, según los datos por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? La tifoidea
se le llama así fiebre tifoidea porque se da una bacteremia y se produce temperatura, ¿sí? La sintomatología son mucho dolor de cabeza, cansancio, náuseas, anorexia, se pierde el apetito, dolor abdominal, ¿sí? Y diarrea, como les dije, de color verdoso y fétido, ¿sí? En algunos pacientes se da una respuesta cutánea, una erupción sobre todo el dorso, que se le llama roceola. Y esas roceolas son ricas en salmonelas, ¿ok? Ahí, bien. La tifoidea se puede tratar con antibióticos, pero debido a la resistencia que ya tienen muchas cepas, pues esto se le deja realmente al médico y para los casos complicados, ¿sí? Y como les dije, se han venido utilizando vacunas para prevenir la fiebre tifoidea, ¿sí? Y en 2017 la OMS ya autorizó una vacuna conjugada que proporciona una inmunidad más prolongada. Les dije, generalmente dura entre 3 meses, ¿sí? A 6 meses la protección, no más, ¿sí? Entonces, pues, es una vacuna que no sirve, no nos va a dar protección para muchos años. Entonces, pues no es costeable. Bien. Aquí les puse lo que vimos de las vacunas, ¿sí? Lo metí. Las vacunas que son replicativas vivas, que son generalmente de virus, ¿sí? La vacuna del BCG, contra la tuberculosis, es una vacuna viva atenuada, es el bacilo de Calmenguerin. Esta es otra, la oral de polio, la de sarampión, la rubiola, etcétera. Y vacunas no replicativas o no vivas, la hepatitis, la influenza tipo B, ¿sí? El DPT, difteria, tosferina y tétanos, ¿sí? El toxoide tetánico, diptérico. Hay una ya acelular de Pertussi, hepatitis A, influenza, meningococo, neumococo y polisacáridos de el neumococo y de GIN B, hemófilus influenza tipo B, la fiebre tifoidea, que es una no viva, es parenteral, esta vacuna está inactivada, ¿sí? Entonces, son la mayoría de estas que son bacterianas y la mayoría de estas que son virales, ¿ok? Bien. La salmonelosis se refiere a todos los procesos de diarrea aguda producidos por el género Salmonella, incluyendo a la tifi, que nos da la fiebre tifoidea, ¿sí? Y ya dije, se adquieren por ingestión de alimentos o bebidas contaminadas, ¿sí? Y se presenta fiebre, ¿sí? Y manifestaciones gastrointestinales o sistémicas con frecuencias severas, sobre todo la fiebre tifoidea y la gastroenteritis, son de las dos. Esto se da por la ingesta, ya vimos, de alimentos contaminados, ¿ok? Principalmente los derivados de las aves, el huevo, que se va a utilizar en los pasteles, en los helados, en los postres, ahí. Todo lo derivado del pollo, salchichas, ¿sí? La carne, ¿sí? Los jamones, todo. De ahí todo derivado de los pollos, las gallinas, el pavo, ¿sí? Están ahí, Salmonella gallinarum, Salmonella pollo, ¿ok? Entonces son los que van a estar ahí. Ok, bien. Ahora, ¿cómo se ha clasificado taxonómicamente a Salmonella? Actualmente se ha clasificado o está clasificada en 2 especies en base a su RNA ribosomal 16S, ¿sí? Entonces, en base a esto, se ha clasificado la Salmonella en Salmonella entérica y Salmonella bongori. Esas son las 2 especies. Esa es pregunta de examen. Yo les pregunto, dígame las 2 especies en las que se ha clasificado actualmente Salmonella en base a su RNA ribosomal 16S y bongori. Son las 2 especies que hay de Salmonella,
¿sí? Y la entérica, esta, se ha clasificado a su vez en 6 subespecies. Y esto basado en sus relaciones genómicas y propiedades bioquímicas. Entonces, en base a su relación genómica de su material genético y a las pruebas bioquímicas, la entérica se ha subdividido en estas 6 especies. La Salmonella entérica, subespecie entérica. La Salmonella entérica, subespecie salame. La Salmonella entérica, subespecie Arizona. La Salmonella entérica, subespecie di Arizona. Y la Salmonella entérica, subespecie Houtane. Y la entérica, subespecie Indica. Todas estas son salmonelas entéricas. Todas. Y luego, aparte tenemos subgrupos dentro de la Salmonella entérica, subespecie entérica, como ahora dicen, Salmonella enteritidis. Si decimos Salmonella enteritidis, tenemos que ver si es una Salmonella subespecie entérica y que pertenece a esta especie entérica, pero esta es una subespecie. Y así tenemos la entérica, subespecie Tifimurium, subespecie Tifi, o subgrupo Tifi, subgrupo Agona, Derby, Pomona, en fin, hay una gran cantidad de subgrupos, ¿sí? Pero hay una sola especie que es la entérica. Y en esta entérica están todas las cepas patógenas encontradas en humanos, ¿ok? Entonces, es esto. Bien. Ahora, la Salmonella tiene, al igual que todas las demás enterobacterias, 3 determinantes antigénicas, que son el somático, el flagelar y el capsular, el antígeno B. Es el que tiene la Salmonella Tifi. Algunas otras salmonelas tienen cápsula. La cápsula para la Tifi es el antígeno B, que se abrevia así con una V y una I latina, es antígeno de virulencia. Este antígeno de virulencia a la Salmonella Tifi le da una característica de tener una carga neta negativa, ¿sí? Esta carga neta negativa le ayuda para escapar de varios mecanismos de defensa. Puede ser fácilmente fagocitada, pero no destruida dentro de los macrófagos, ¿sí? Salmonella Tifi. Otras bacterias que tienen este antígeno, el antígeno B, es Salmonella Dublin, Salmonella paratifi y Citrobacter freundi, ¿sí? Son las bacterias que tienen la capacidad de producir este antígeno de virulencia y por eso serológicamente pueden darnos reacciones cruzadas. Si yo uso un suero que tenga antígeno B y yo le pongo un Citrobacter freundi, me va a dar positiva la reacción antígeno-anticuerpo. Si yo pongo una paratifi, me va a dar positiva. Pongo una tifi, me va a dar positiva. Pongo una Dublin, me va a dar positiva. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está. Este antígeno B se encuentra solamente en 3 patógenos. Paratifi C, Dublin, Tifi y Citrobacter freundi. ¿Ok? Son los que tienen. Entonces, muchos laboratorios clínicos, cuando vemos una prueba, un crecimiento sospechoso de salmonela, ¿sí? En el medio de SS. ¿Cómo crecen las salmonelas en medio SS? Colonias rojas con centro negro. Exacto. ¿Ok? Entonces, por ahí alguna vez me hizo una pregunta, por ahí una alumna, que me dijo que si podíamos hacer desde antes, en el caso de coli, serología. Yo le dije que no, porque ahí tenemos que varias clonas pueden ser diferentes serológicamente. Aquí, en el caso, para hacer una serología con el antígeno B, sí, porque nada más tengo 3 o 4
especies de géneros, de género Salmonella y una de Citrobacter, que me pueden dar la reacción positiva. Entonces, aquí sí, después de tener un crecimiento sospechoso en un SS o en un XLD, lo paso a un nutritivo y yo puedo hacer serología inmediata con esto y detectar si es una Salmonella typhi o no, ¿sí? Después ya yo podría hacer algunas otras pruebas para diferenciarlo de Paratyphi o Salmonella Dublin, ¿ok? Allí. Bien, entonces por eso dice, la mayoría de laboratorios clínicos prefieren hacer una aglutinación simple a anticuerpos de antisueros específicos a el antígeno somático, ¿sí? Y que con esto se identificaron 6 serogrupos en base a estos antígenos somáticos que son designados ahorita vamos a ver, A, B, C1, C2, D y E. Son los 6 serogrupos que hay de salmonelas. Bien, esta agrupación que se ha hecho en base a esta serología se utiliza para hacer estudios de tipo epidemiológico y ver qué serogrupo, si es salmonelas del serogrupo A, B, C, D o E, el que está dando un brote en Guadalajara, en Monterrey, o si es el mismo, son diferentes, ¿sí? Eso es para hacer estudios de tipo epidemiológico, ¿sí? Ahí. De salmonela tenemos más de 2.500 serotipos identificados, ¿sí? Entonces, nada más para que se den cuenta. Bien. Entonces, esta es la clasificación taxonómica que tenemos, ¿sí? Dos especies, entérica y bongori, y esto tomando en cuenta la entérica, sus características bioquímicas y de material genético. Y la entérica a su vez se subdivide en entérica, salame, Arizona, de Arizona, índica y Joutane. Esas son, ¿sí? Aquí está, esta es la clasificación. Ahí. La bongori solamente tiene una subespecie, que se llama así, la especie 5. Y todas estas pertenecen a la entérica, ¿sí? Y la mayoría de problemas gastrointestinales nos los da la subespecie entérica, ¿ok? Ahí tenemos por ahí también algunas de la Arizona que se confunden. Bien. Ya esto lo dije, tiene antígenos somáticos, flagelares, etcétera. Ahí. Bien. Ahí. Bien. Permítanme tantito, ¿sí? Perdón. Ok. Entonces, bien. Nosotros tenemos que las enterobacterias tienen antígeno somático, flagelar y capsular, ¿sí? El antígeno somático ya vimos que es la parte de residuos del polisacárido, la parte polisacárida, el H, el flagelar, que viene del alemán Hauch, ahí se lo dio, el somático de Van Hauch, y por eso se le dio este nombre. Esta es una proteína, ¿sí? Este es un polisacárido, como ya me dijeron ustedes, y en base a esto, yo les dije más de 2,000, los que tienen identificados actualmente son más de 2,500 serotipos ya de salmonella, ¿sí? Bien, un estudio que se hizo aquí en México en el 98, ¿sí? Se aislaron 215,000 y tantas cepas de salmonella aquí en México, ¿sí? Y los estados que estaban con casos de salmonella, los más altos fueron Tabasco, Coahuila, Chiapas y Quintana Roo. Y yo les mencioné en un artículo que leí todos los 50 años de salmonelosis en México. ¿Por qué estos lugares son los que tienen el mayor
índice de salmonela. Una por su orografía que tienen, ¿sí? El clima, ¿sí? El calor extremo, ¿sí? En estos estados, ¿sí? Y aparte, salmonela es el que genera el mayor número de pérdidas en la industria de las aves, de las gallinas, los pollos, ¿sí? Y estos a su vez, pues generan problemas de salud en los consumidores. Porque ¿qué hacen las granjas donde les llega un brote de salmonelosis a sus animalitos? Pues se mueren. ¿Y ustedes creen que los incineran como se debe de hacer? Pues no, lo venden a los rastros clandestinos de las aves y además que como supuestamente se van a cocinar y esto y ahí la salmonela se va a morir, pues sí, pero por ejemplo las alitas si no son bien cocinadas o esto, pues por ahí llega la infección, o en el manipuleo de el tocar la carne y después la persona se lleva las manos a la boca, no se las lava, o esto, o atiende a un bebé o a esto, pues de ahí va a venir la contaminación. ¿Sí? Los animales en las granjas de aves con un brote de salmonelosis supuestamente deben de eliminarse vía incinerarlas o enterrarlas, ¿sí? De ahí. Ok. Esto es de el 2021, ¿sí? Los estudios de cólera, de fiebre tifoidea y paratifoidea al año 2021, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, ahí de cólera, los acumulados, pues no tenemos, ¿sí? Al 2021 no hay. No tenemos. Estamos otra vez libres de cólera. Pero veamos de tifoidea. De tifoidea sí tenemos casos, ¿sí? En el 2021, ¿en dónde? En Baja California 2 casos, ¿sí? 17 casos en Coahuila, Michoacán, 15, 75 en Sinaloa, 47 en Tamaulipas, 33 en Veracruz, 25 en Zacatecas, 33, ay no, Tlaxcala no, 7 en Puebla, 9 en Chiapas, y en fin, ¿ok? Veamos dónde estamos, la Ciudad de México, un caso, el Estado de México, ahí donde está, aquí un caso, ahí. Paratifoidea, también tenemos casos con fiebre paratifoidea, Chiapas, ¿sí? Pero menos que con fiebre tifoidea. Entonces, estamos en el 2021, 2022 y seguimos teniendo casos. En algunos estados, un mayor número de casos de tifoidea. Entonces, al acumulado al 2021 tuvimos en el 2021 261 casos de fiebre tifoidea reportados, y los que no se reportan, pues más todavía. ¿Ok? Aquí igual, y otras salmonelas, que no son tifi, pues vean nada más, ¿no? Al 21 los acumulados, Chiapas, ¿sí? Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, ¿sí? 666 casos, no de fiebre tifoidea, sino de otras salmonelosis, ¿sí? Y aquí vemos de una vez otra que vamos a ver, que es Shigella, ¿sí? Shigellosis. Shigellosis al 2021, tenemos reportes en Chiapas, en el Estado de México, en Oaxaca, ¿sí? En Puebla, un caso, 7 en Veracruz, hay 17 casos que se acumularon de shigellosis reportadas en el 2021. ¿Ok? Entonces, vemos que sí tenemos este tipo de problemas. ¿Ok? Y luego yo les había preguntado si sabían lo que era una intoxicación alimentaria. Y una intoxicación alimentaria es aquella que se da por la ingesta, no de la bacteria, sino ya de la toxina como tal. ¿Cuáles nos dan intoxicación alimentaria? Staphylococcus aureus,
Bacillus cereus, ¿sí? Clostridium, ¿ok? Esas nos van a producir intoxicación alimentaria, igual que la toxina botulínica, que ya es más rara, pero sí las producidas por estafilo, por Bacillus cereus, vean los reportes que tenemos en el 2021 de intoxicación alimentaria bacteriana, ¿sí? Coahuila, 35 casos, Jalisco, 125, San Luis Potosí, 20, Ciudad de México, 17, México, el Estado de México, 9, y así vamos viendo. Chihuahua, Baja California, ¿sí? En el 2021, en el semestre, teníamos acumulados 335 casos de intoxicación por alimentos, ¿sí? Entonces, seguimos teniendo este tipo de problemas, ¿ok? Bien, mencioné que las especies de importancia clínica médica en el humano están dentro de la especie o subespecie entérica y arizona, ¿sí? Y son considerados los que llamamos serobares. Entonces, ¿cómo deberíamos, porque yo lo sigo haciendo, de mencionar actualmente a las salmonelas? Por ejemplo, yo le digo Salmonella typhi, Salmonella Dublin, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, esto. Entonces, deberíamos de decir Salmonella entérica, serovar, tifi. Salmonella entérica, serovar, paratifi. Salmonella entérica, serovar, tifimurium. Todos estos tifi, paratifi, tifimurium, Dublín, Agona, cólera suiz, Newport, Pomona, todos los serobares que hay son serobares y todos pertenecen a la Salmonella entérica. Todos. Todas son salmonelas entéricas, serobar perengano. ¿Ok? Bien. Esto ya lo vi, que son los antígenos. Igual, esta es la salmonela con sus antígenos somáticos, que es de la membrana externa, su antígeno capsular B, que está en toda la periferia, el antígeno flagelar, los flagelos, ¿sí? De salmonela, ¿sí? Ahí, que son los que están. Bien, ahora, una cosa importante en las salmonelas es el antígeno flagelar. El antígeno flagelar en las salmonelas es un antígeno que puede variar de fase. Puede que nosotros nos infectemos con una salmonela y nuestro sistema inmune va a empezar a responder, a formar anticuerpos en contra de ese antígeno extraño que nos llegó y empieza a formar anticuerpos, ¿sí? Cuando ya están formadas, resulta que la salmonela ya no está en esa fase flagelar, fase 1, ahora ya está en fase 2, entonces los anticuerpos que se formaron pues ya valieron porque ya no sirven para nada. La salmonela ya se cambió de sombrero y ahora ya el anticuerpo no la va a reconocer, ¿ok? Entonces esa es una característica específica de salmonela. La salmonela tiene esta variación de fase en su proteína del flagelo, ¿sí? Entonces, y el flagelo depende de dos genes estructurales que nos van a dar el flagelo en fase 1 o el flagelo en la fase 2, ¿sí? Y la mayoría de las salmonelas pueden expresar estas dos fases, ¿sí? Y se le llaman salmonelas antígeno H o flagelar bifásico, ¿sí? Y algunas pueden solamente presentar una fase, la fase 1 o la fase 2, ¿sí? Y se les llama monofásicas, ¿sí? Pero la mayoría son difásicas, ¿sí? Entonces serían las más dañinas, porque escapan a la primera barrera, bueno, una de las primeras barreras ya específicas, que es la respuesta humoral. Ahí. Entonces, así tenemos que esta es la fase 1, la fase 2, que tienen algunas salmonelas.
Todos estos que ven aquí, estos son 0, aquí, como esto, acá, 0 bares, ¿ok? Son 0 bares, ¿sí? Es salmonella, entérica, 0 bar, darle, dabu, datsi, dablem, dahorni, darra, Dakar, Dakota, Dan, Dapango, en fin, Toda, Itona, Dylan, y que se les da nombre de lugar a veces donde se aislaron o de alguna persona, en fin, le dan el nombre del cerobar, así como el cerobar tifimurium, tifi, neopor, ahorita lo vamos a ver ahí. Y este es su antígeno somático y estos son sus antígenos flagelares en fase 1 y en fase 2. Entonces, cuando ingresan, pueden estar en esta fase. Cuando ya está la formación de anticuerpos y ya quiere atacar al antígeno somático perengano, esto, resulta que ya no está en fase 1, ya está en fase 2. Entonces, pues ya como la va a reconocer, ya no se puede. Entonces, esta es otra manera que tienen las salmonelas de escapar a los mecanismos de defensa del hospedero. Bien. El único antígeno K para las salmonelas es el que se conoce en la, dije en la TIFI, para TIFI, Dublín y Citrobacter freundi, que es el antígeno B, ¿ok? La presencia del antígeno O, ¿sí? Impide la determinación muchas veces del antígeno K en este caso, ¿sí? Entonces, este antígeno B está codificado o depende de la codificación en estos dos genes, que es el gen BA y BB, ¿sí? Que esto debería de estar con minúscula, los genes se escriben con minúscula, BA y BB, dentro del cromosoma de salmonela. En estos dos genes se encuentra codificado la síntesis de este antígeno B en salmonela, denominado también en algunos libros como K, pero está más conocido como antígeno B de virulencia, ¿ok? Bien. Estos son los grupos que habíamos visto, o más bien los 0 grupos, los 6 serogrupos en donde están asociadas diferentes salmonelas, comunes, de las más comunes. Este es un grupo serológico, el grupo A, o sea que es un antisuero grupo A, el antisuero grupo B, el antisuero grupo C, el antisuero grupo C2, el D y el E. En el A está, identificamos con este suero a la salmonella paratifia. En el grupo B está la tifimurium y la Bredney. En el grupo C1 está cólera suis, salmonella cerobar, salmonella entérica, cerobar Montevideo. En la salmonella entérica, cerobar Oranienburg. En el grupo C2 solamente tiene la salmonella, serogrupo, cerobar Newport. Y en donde está la tifi es en el grupo D. En el grupo D está salmonella entérica, cerobar tifi, salmonella entérica, cerobar enteritidis, salmonella entérica, cerobar dublín y salmonella entérica, cerobar gallinarum. En un momento determinado que ustedes aíslen una salmonella y les aglutine con el grupo D, puede ser una tifi, una enteritidis, una dublín o una gallinarum. Tendríamos que hacerlo con los sueros monovalentes. Eso, vuelvo a repetir, ¿cómo hacemos una serología? Ustedes tienen en su caja de SS, ahí su colonia, como dijo su compañero, con el famoso ojito de pescado, en la periferia ámbar y el centro negro. Entonces, tengo mis diferentes sueros aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hago? De mi colonia, yo lo que puedo hacer es
correr con todos los sueros, chun, 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 con los 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Tal vez en 2 portaobjetos, ¿sí? Entonces pongo aquí mi suero A, el B, el C1, el C2, el D y el E. Y luego aquí tengo mi colonia pura. Y yo quiero ver si es una paratifi, una tifimurium, o esto, lo otro. Antes de haber hecho algunas pruebas bioquímicas, pueden hacer así. Aquí, como les dije, aquí sí podemos hacer la parte de la serología. Son menos serogrupos. Entonces, ¿qué hago? Yo pongo un poquito, aquí ya es una sola clona que ustedes tienen ya crecida, ya están todas sus colonias, son igualitas, todas provienen de una misma clona, entonces, y no importa cuál agarren. Entonces, con un palillito tomo de una colonia y la mezclo con el A, otra colonia es la misma, y con el B, otra colonia, con el C, y así sucesivamente. Acuérdense, de una sola clona, de una que yo aísle aquí, solita, y yo la paso a otra caja, pero nada más de esta, ustedes pueden ponerla así, estrían, y todo lo que les crezca va a ser y va a provenir de una sola clona. O sea, de esta, ¿ok? De esta. Todas estas que provienen de una sola. No, yo no puedo hacer esto si ustedes aíslan de la primera caja, la original, que tengan una por aquí que se le parece, otra y otra y otra. No, porque esas pueden ser serológicamente distintas. Entonces, yo tengo que hacer de una sola clona, ¿sí? Para ver entonces si puede ser, si me aglutina con el D, ¿sí? Aquí, que sería ¿sí? Entonces dice, puede ser una tifi, una enteritis, una dublín, una gallinaro. Entonces, ya sea que pueda yo correr pruebas con carbohidratos específicas, algún prueba de aminoácido o alguna cosa, y que me la pueda diferenciar, y si no, tener sueros monovalentes específicos, ¿ok? Pero si no hay. Si me da en el grupo 1 que aglutinó acá, entonces dice, pues puede ser una butantan, una natum, una GIP, ¿sí? O me aglutinó con el B, que las más comunes que tenemos nosotros en nuestro medio es la tifimurium. Ajá. Entonces dicen, no, pues puede ser tifimurium o la Bretney. Y ya yo busco pruebas específicas para poder diferenciar a algunas de ellas. ¿Sí está claro? ¿Y cómo veo esto? Cuando ustedes mezclan la colonia con el antisuero, pues ustedes lo que van a ver ahí es esos pequeños aglutinados que se dan entre el anticuerpo, ¿sí? Y el antígeno, ¿sí? Que se van a pegar muchos y entonces se va a ver ese conglomerado. Esa es una reacción antígeno anticuerpo serológica en microbiología, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que les pregunté para Vibrio, para Vibrio, cólera? Entonces, ¿no hay dudas? ¿Está todo claro? Esta creo que fue de la vez pasada y ya la guardé, ya está ahí. Ok. Permítanme. Bien. Ok, entonces es así como hacemos una serología. Ok. Bien. Las salmonelas, la única que tiene la capacidad o las que tienen la capacidad de invadir o ser invasivas, sí, son generalmente las Salmonella typhi, la Paratifi, Dublín y Panamá.
son las que se ha visto que tienen la capacidad de atravesar la lámina propia del intestino y ir a producir una bacteremia, y de ahí se establecer algunos otros órganos, principalmente la vesícula, el vaso, la médula, ¿sí? Y quedar en estado portador, ¿sí? Ahí. Bien. Las salmonelas no producen toxinas, ¿sí? Todo su daño es a través de las ondulaciones que se dan en el epitelio, ¿sí? Ahí. Bien. ¿Cuál es la entrada? La entrada es la vía digestiva, establecerse parte en el intestino delgado, ahí invadir, ¿sí? Y van a sobrevivir, ahí van a ser engullidas por un macrófago, escapan a la acción del macrófago. Es más, ellas desencadenan un proceso de apoptosis, se muere el macrófago, ellas se liberan y vuelven a infectar más, ¿ok? Ahí. Entonces, eso es lo que va a pasar. Ahora, yo les he mencionado que los pacientes con tratamientos con bomba reguladora de protones, lo que va a hacer es subir el pH, entonces esas personas son más propensas a, no nada más a la infección con salmonela, a cualquier tipo de microorganismo que vaya a ocasionar problemas a este nivel del tracto gastrointestinal, Escherichia coli, salmonela, Shigella, aeromonas, vibrio, el que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener un pH de 3 o 3.5, vamos a tener un pH 6, 6.5 ahí. Entonces, pues ahí ya no va a ser un mecanismo de defensa el estómago con su pH. Por esta situación con este tipo de medicamentos que se están tomando. Ok. La dosis que se ingiere durante la infección para salmonela deben de ser entre lo que van a ser aproximadamente 10 a la 5, 10 a la 6, ¿sí? 100,000, ¿sí? En el caso de la enterohemorrágica, son generalmente, como vimos, 1,100, bueno, 1,000 o 100 células. Y vamos a ver que en el caso de la Shigella requerimos de 10 a 100, suficientes para dar un problema. Entonces, todas las bacterias tienen una dosis infectante para llevar a cabo el proceso de infección, ¿ok? Bien, aquí está cómo se adhiere salmonela generalmente a las células M o a las microvellosidades. Entra, es englobada en una vacuola, después esta vacuola es estilizada, se libera la salmonela. La salmonela TIFI es la única que atraviesa la membrana basal, la lámina propia, y que tiene la capacidad de invadir, es fagocitada, mata a los macrófagos y de ahí puede alcanzar algún ganglio mesentérico y trasladarse hacia torrente circulatorio. Y es la única salmonela, igual que vimos, la Dublín, la Panamá, la Paratifi, para establecerse en vesícula, en hígado, en médula, en vaso, algunas inclusive en riñón, ¿ok? Entonces, ahí. Todas las demás salmonelas no tíficas se quedan arriba, acá, y pueden ser eliminadas, autolimitadas el problema, ¿sí? Ahí. Entonces, eso es lo que es. La única que tiene este problema es la TIFI, la Paratifi, Dublín y Panamá. Bien. Bueno, esto ya lo dije, es una enfermedad exclusiva del hombre, no es posible reproducirla en ningún animal, ¿sí? Como les dije, es exclusiva del hombre, así es que no podemos hacer esta escapa a los 4 postulados de Roberto Koch,
¿sí? ¿Se acuerdan de los 4 postulados de Roberto Koch? Síganlos estudiando porque a veces así en un examen o examen final se los pregunto. ¿Cuáles son los pasos o cuáles son los postulados de Roberto Koch para las bacterias patógenas? Es que están en la lesión, ¿sí? Los aislamos en un medio artificial, después los ponemos a un animalito para reproducir la enfermedad y los volvemos a aislar de aquí. Salmonela no se ha podido reproducir en ninguna especie animal de laboratorio, ¿ok? Y por eso es que en la tifoidea se tardaron también mucho tiempo en todos los estudios de ver cómo se desarrollaba el problema en los humanos, porque no había animalitos en donde se pudieran hacer estos estudios. Todos los datos que se tienen de la patogenia de Salmonella typhi ha sido en humanos voluntarios que se han prestado para llevar a cabo esos estudios. Bien, eso es con TIFI. Ahora, para los otros problemas con otra salmonelosis, que lo que ocasionan son los problemas llamados de gastroenteritis, ¿sí? Generalmente, igual que Salmonella typhi, va a invadir el intestino delgado y el grueso, adherirse a las microvellosidades o en las células M, ¿sí? A través de las fimbrias que van a presentar estas otras diferentes serobares de salmonelas, y lo que van a producir en su adherencia van a ser ondulaciones en la superficie celular. Estas ondulaciones que se van a presentar en las microvellosidades en el intestino es lo que va a producir, ¿sí? Que haya lesiones de ulceraciones, de inflamación. Y esto a través de una serie de proteínas que se van a producir, ¿sí? En las islas de patogenicidad que tiene Salmonella, que son las IMP, que son de invasividad, varias, A, B, estas proteínas que igual ayudan a la invasividad, ¿sí? Y se forma todas estas lesiones. La forma en la que entra Salmonella, ya les había yo mencionado, es por una transitosis, formando una vacuola, y de esa manera atraviesa la mucosa. La submucosa, que ya es la lámina, aquí, invaden aquí, aquí se adhieren. Después penetran, esto es penetración. Esto es penetración. Invasiones que pase de aquí a acá, y además que invadan hacia la lámina, que es esto, ¿sí? Eso solamente lo va a hacer, ya dije, TIFI. Bueno, para que lleguen a hacer todo esto hasta acá, necesitan toda una serie de enzimas, de proteínas, para que lo puedan lograr. ¿Sí? Y eso lo tiene la TIFI, las otras no, ¿ok? Es eso, que son estas aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que, para pasar a la submucosa. Ahí ya van a ser atrapadas por los macrófagos intestinales, sobreviven a la fagocitosis, porque estas van a provocar la apoptosis de los macrófagos, y esto va a haber liberación de citocinas, que van a desencadenar un proceso de inflamación, de ulceración de la mucosa y la submucosa intestinal, y pueden llegar a invadir torrente linfático y circulatorio. Y de ahí pasar a esos órganos que les he mencionado, vaso, hígado, vesícula, y quedar en estado portador crónico por varios meses o años. Bien, estos son, esta tablita, estas se las voy a mandar, son fimbrias que se han reportado en algunos serobares. Ya les dije los serobares que son Salmonella entérica, serobar gallinarum, Salmonella entérica, serobar puyorum, Salmonella entérica, serobar tifimurium, y así, ahí están. AGF quiere decir fimbria agregativa delgada, PEF, que lo vimos por ahí, es fimbria codificada en plásmido, fimbria polar larga, ¿sí? Salmonella entérica, serobar gallinarum, Salmonella entérica, serobar pollorum, ¿ok? Entonces, estos son fimbrias en estos serobares que se han detectado
que son adhesinas, se les ha determinado ya un peso molecular y cuáles son sus receptores. Generalmente la mayoría de receptores en la célula del hospedador son carbohidratos y muchos de ellos principalmente residuos de manosa. Nosotros vamos a ver en el LPS de Shigella, que es importante, el LPS de Shigella, porque la composición de su polisacárido está hecho de un tetrasacárido, pero formado de 3 residuos de manosa, una N-acetil-glucosamina, pero estas se encuentran glicosiladas o acetiladas y eso va a hacer en la Shigella cambios serológicos diferentes. Ahí, ¿ok? Entonces eso es importante. Bien. Aquí tenemos dónde se encuentran esos genes, ¿sí? En el caso de Salmonella, en una región, ¿sí? Donde están esos genes, ¿sí? De invasividad, ¿sí? Esas otras enzimas, que son los genes de virulencia, que tiene Salmonella, los genes IBI, A, B, D, por ahí está el otro, ¿sí? Y el numerito son los entisomas, en donde se encuentran, ¿sí? Aquí es esto es minutos, acuérdense que los mapas están dados en minutos, ¿sí? Minuto 0, aquí al minuto 50, debe tener como 100 y algo, ¿sí? Este es el minuto 23 aquí, el minuto 25, el minuto 27, el minuto 31, y así están en esa posición, ¿ok? Ahí. Bien. Y es el mismo esquemita que les mostré anteriormente, cómo entra la salmonela a través de las células M, penetra, esto es penetración, entran en una vacuola, esta vacuola se rompe, libera las salmonelas, esta salmonela puede invadir la otra y puede atravesar la lámina propia, ser atrapado por un macrófago, un macrófago y después romper el macrófago, liberarse y alcanzar algún ganglio linfático para hacer una diseminación a nivel sanguíneo sistémico. ¿Sí? Las otras salmonelas se quedan acá y puede darnos otro tipo de diarrea, también la tifoidea nos puede dar diarrea, ¿sí? Pero es más la fiebre por el proceso bacterémico que se da. Este es el proceso de patogenia de la fiebre tifoidea. El factor B, que es la cápsula, que inhibe la fagocitosis, ¿sí? Tiene la capacidad, la Salmonella typhi, de invadir células M en el intestino delgado a través de un proceso de transitosis, es el que va a penetrar, ¿sí? Es fagocitada por los macrófagos intestinales, se multiplica dentro del macrófago, hace la apoptosis del macrófago, se liberan citocinas, ¿sí? Y es atrapado por ahí alcanzar algún ganglio mesentérico y pasar a dar un proceso bacterémico y se puede ir a través del torrente circulatorio a alcanzar vaso, hígado, médula ósea, ¿sí? Esto por el proceso bacterémico que se va a dar. Ya vamos a tener a la salmonela en la sangre. Cuando se llega a estos órganos, entonces se hace un estado de portador, que puede variar de meses a años ahí. Y lo que va a hacer ya en el hospedero, la salmonela como tal, liberar sus endotoxinas, ¿sí? Y va a dar un círculo enterohepático, así como la bilis se secreta al intestino delgado y de la vesícula igual. Entonces, si ahí hay salmonela, pues esta va a estar del hígado otra vez al intestino y otra vez al hígado y así, ¿sí? Todo el circuito de que esté el intestino, alcance otra vez un ganglio mesentérico, se vuelve a ir a la sangre y todo. Dura un proceso de fiebre tifoidea 4 semanas, ¿sí? Ya dije, el reservorio único es el hombre y se infecta vía humano-humano o vía oral fecal, ¿sí?
El portador crónico generalmente es el portador que se va la salmonela a la vesícula y la va a estar desalojando durante más o menos 4 o 5 semanas, ¿sí? Los que contaminan los alimentos, ¿quiénes son? Pues estos portadores de salmonela que la tienen en la vesícula, no se lavan las manos, no esto, no lo otro, ¿sí? La dosis infectante es, como dije, de 10 a la 5 a 10 a la 6, 100,000 a 1,000,000 de células para alcanzar este problema, ¿ok? Y las personas que se contratan para las industrias de los alimentos o manejadores de alimentos deben de hacerse un control de, no un control de calidad, monitoreo personal de no ser portadores de salmonela. Entonces, ¿qué les hacen? Les hacen un coprocultivo, ¿sí? Reacciones para tratar de detectar si no son portadores. Mismo se les hace en las guarderías que manejan niños pequeños, los que trabajan en hospitales en la sala de neonatos, en las salas de cuidados intensivos, se les debe de hacer que no deben de ser portadores de salmonela, giardia, amibas, en la nariz de Staphylococcus MRSA, en la garganta, neumococo, Haemophilus, estafilo, estrepto, ¿ok? Ese es un monitoreo que se le hace al personal para que pueda laborar en algunas instituciones. Bien, la Salmonella typhi sigue esto, o sea, entrar por cavidad oral, llegar al intestino, de ahí puede invadir todo lo que es parte del intestino, como dije, atravesar la lámina propia, ser engullido por macrófagos, ¿sí? Hacer la apoptosis del macrófago y liberarse, alcanzar algún ganglio linfático y entonces eso nos va a dar una inflamación crónica, infiltración monocítica, ¿sí? Y generalmente se va a ir a hígado, vaso, médula ósea, vesícula biliar. Las no tíficas, esas se quedan acá, esas generalmente no atraviesan la lámina, sino se quedan acá, o es autolimitada la infección y lo único que se produce es diarrea. El problema se autolimita, ¿sí? Se restringe exclusivamente a las placas de Pager, ¿sí? Puede haber infiltrado de neutrófilos y hay también o produce inflamación aguda, pero esta se hace crónica, ¿sí? En el caso de la tifoidea. Eso es lo que diferencia a las salmonelas no tíficas de las tíficas, ¿sí? Pero todas son salmonelas. Bien. Salmonela cuenta con 2 islas de patogenicidad. La isla de patogenicidad 1, la SP1, ¿sí? Se requiere para la penetración inicial de la salmonela y la isla de patogenicidad 2 es necesaria para la invasividad, o sea, la isla de patogenicidad 1 en la TIFI se requiere para este primer proceso, aquí, el primero, el que pasa aquí. La isla de patogenicidad 2 tiene todos los demás genes para que la salmonela pueda llevar a cabo este proceso. Atravesar aquí, invadir, que sea atrapada por los macrófagos, alcanzar algún ganglio linfático y hacer el proceso séptico o la bacteremia ahí, ¿sí? Entonces, estos son todos las proteínas subsecuentes para la infección de tipo sistémico, ¿ok? Entonces, ahí. Bien. Las islas de patogenicidad 1 entonces son requeridas para el ingreso de la salmonela a la célula hospedadora y se encuentra localizada en el centisoma 63. Ahí se encuentran todos los genes implicados en la patogenia, ¿sí? Y ahí están todos estos genes, el IMP, SPA y PRGOR, que ya vimos ahí lo que tienen. Aquí están. Estos son todos los genes que están en la isla de patogenicidad 1, ¿sí? Ahí, y la mayoría son para la adherencia, ¿sí? Para activar el sistema de secreción tipo 3, ahí, todos estos genes. Y tenemos
en la isla de patogenicidad 2, bueno, estos son igual para la 1, la misma, y déjenme ver, no. Está hasta por acá, la isla de patogenicidad 2. No, ya la perdí. Ok. En la, permítanme, déjenme, regresar, aquí está. Sí, entonces aquí está la isla de patogenicidad 2. ¿Dónde está la 1? Acá, ahí, aquí está la isla de patogenicidad 1. Aquí está en el centisoma 63. Y tiene otras donde está la isla de patogenicidad 5, la 4, la 3. ¿Ok? Tiene la salmonela, tiene 5 islas de patogenicidad. Y aparte otros genes de virulencia. Está la isla de patogenicidad 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Las dos más importantes es esta, la 1 y la 2. Esta sirve para todo el primer proceso de adherencia y penetración. Y la isla de patogenicidad 2, es para toda la invasividad ya para pasar a torrente circulatorio. ¿Ok? Entonces, es ahí. Eso es lo importante. ¿Ok? Bien. Bueno, aquí está la SPT, que es también hay desestructuración del citoesqueleto de la célula hospedadora y por eso se da esas lesiones en el epitelio del intestino y ayuda este gen a la colonización en el esplénica, en el vaso, ¿sí? Hay todas estas proteínas SOP son de rearreglos en el citoesqueleto, ¿sí? Estas son de secreción, estas tienen injerencia en el sistema de secreción tipo 3 que les pedí que leyeran. Esta es una respuesta que les pregunté a algún grupo qué eran las células M y cuál es la función de una célula M. Esto no se los voy a dar porque no es de ahí, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la fiebre tifoidea? La fiebre tifoidea no siempre ocurre, se presenta diarrea. Si hay diarrea, esta diarrea va a ser verdosa y fétida, ¿sí? Ahí. Y generalmente lo que ocurre en la fiebre tifoidea es el proceso de tipo bacterémico, ¿ok? Y que se vayan a otros órganos principales como son el vaso, el hígado, la vesícula, ahí. Y se produce generalmente una invasión generalizada y por eso se le llama fiebre tifoidea, porque se da una bacteremia cuando ya la bacteria se encuentra en sangre y se va a dar elevación de la temperatura, ¿sí? Entonces, los principales problemas de lo que son las, que se dan de las salmonelosis son las que dan lo que es la fiebre entérica, que ya es la fiebre tifoidea, la que dan las gastroenteritis, que esa generalmente nos las ocasiona la salmonella typhimurium, gallinarum, pollorum, otras más, y la forma séptica que nos las da salmonella corea suis, que está en nuestro medio, la tenemos menos proporción. Las dos más comunes en nuestro medio son la tifoidea y las gastroenteritis ocasionadas por Typhimurium, gallinarum, pollorum, ahí, ¿ok? Y esas sí las aislamos de las heces, ¿ok? Bien, ¿y qué es lo que se provoca? Dolor abdominal, diarreas líquidas, verdosas, fétidas, mucoides, por la ulceración o lo que se dan en la inflamación, ¿sí?
Y en niños desnutridos sí se pueden hacer problemas que son raros, pero sí puede haber complicaciones como meningitis o en los riñones o en los huesos, como les había dicho. ¿Sí? Bien. Entonces, los principales problemas de la fiebre tifoidea son el dolor de cabeza, el dolor abdominal, las náuseas, ¿sí? Y la temperatura, ¿sí? Que va pasando y se va desarrollando en la primera semana. La segunda y la tercera semana de la tifoidea se acentúan la fiebre, los dolores de cabeza, no responden a los analgésicos, no se les quita el dolor de cabeza, ¿sí? Empiezan a tener sudoraciones, y lo que sucede ahí en estas dos, segunda y tercera semana, ¿sí? Se puede llegar a presentar también manchas, como les dije, en el cuerpo, ¿sí? Y hay esplenomegalia, ¿sí? Esto es en la segunda, tercera semana. En la primera semana es cuando empieza la fiebre, el dolor de cabeza, no dejan de comer, etcétera. La segunda y tercera semana es cuando ya son más fuertes los dolores de cabeza, el dolor de cuerpo, las náuseas, ya se puede presentar la diarrea o no, y las manchas. Y en la cuarta semana, que les dije que dura un mes, empieza a declinar ya el dolor de cabeza, se empieza a quitar ya el dolor de cabeza, desaparecen las manchas, la diarrea, y se inicia el proceso de recuperación. Por eso se da una cuarentena de 1 mes y medio para que no anden regando su salmonela, ¿ok? Eso es. Bien, lo voy a dejar aquí, jóvenes, que ya se me pasó, y sí les voy a pedir mañana me regalen sus 2 horas de laboratorio, ¿sí? ¿O cuándo es? Sí, mañana, ¿verdad? ¿De 6 a 8? Sí. Sí, profesor. ¿Sí? Ok, entonces los veo mañana de 6 a 8, por favor. Ya nada más me falta Shigella y Pseudomonas. ¿Sale? Les voy a mandar algunas tablas de salmonela para que complementen ustedes parte de lo que les di el día de hoy. Ya me falta muy poquito en esto, algunos estudios que se han hecho aquí en México, nada más, ¿sí? Y en diagnóstico, qué tipo de pruebas, cómo las hacemos. Esto ya no se los tengo que dar porque esto ya ustedes saben cómo aislamos, cómo identificamos una salmonela, en qué medios, ¿sí? Vimos medios cromogénicos y todo esto, entonces ya ahí. Todo esto ya lo vimos, ¿sí? Entonces, ahí, estas tablas también ya las tienen, entonces esto ya es complementario, ¿ok? ¿Sale? Y con eso termino, salmonela, con esos, piquitos, ¿sí? Y me faltaría solamente Shigella y Pseudomonas, ¿ok? Y ya si tienen alguna duda o esto, ya. Y el examen lo hacemos el próximo martes a la hora de la teoría, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? ¿No? Y yo ando con un problema así súper gastrointestinal. Me van a hacer toda una serie de estudios para ver por qué mi problema tan frecuente de diarreas, que ya es una diarrea tipo crónico, casi cada semana tengo problemas de diarrea, ya es insostenible, entonces me van